Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversamos de Barcelona, España, con la doctora Marina Subirats Martori. Ella es doctora en Filosofía y Letras, profesora emérita de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el año 1993 y 1996 fue directora del Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales de España. Ha ocupado cargo de representación popular, fue presidenta del Consejo, como es concejala de Educación, entre otros cargos. Es autora de numerosas publicaciones y libros. Bienvenida, doctora Marina, a este contacto internacional. Muchas gracias. Recientemente usted escribió un texto importante donde habla precisamente de la educación, cómo la educación pública no es una cuestión solo de las clases pobres, sino la educación pública como un derecho y una obligación para todos. Háblenos un poco más al respecto. Pues sí, es un tema importantísimo. Mire, en este momento estoy justamente escribiendo otro artículo sobre esta cuestión. La educación tiene que ser igual para todo el mundo. Igual no significa que todo el mundo tenga que estudiar siempre lo mismo. Hay un momento en que tiene que diferenciarse, porque en la medida en que la educación nos prepara para la vida activa, pues no todas las personas van a hacer los mismos trabajos. Por lo tanto, a partir de un cierto momento sí tienen que haber diferencias en cuanto al contenido. Pero en cuanto a la calidad, tiene que ser homogénea, por una razón muy clara. Porque en la medida en que en nuestras sociedades creemos que tiene que haber igualdad, y al mismo tiempo sabemos que no la hay, puesto que no todas las personas tienen los mismos recursos. Esto en ningún país se ha logrado todavía, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está la igualdad? La igualdad está en que todas las personas jóvenes puedan llegar donde quieran, donde puedan, donde realmente sus capacidades las puedan llevar. Es decir, que la posición de una persona en la sociedad no esté condicionada por la clase social de nacimiento. Ahora bien, si el sistema educativo pues es un sistema, por ejemplo, en el cual hay muchas diferencias en la calidad, y estas diferencias están ligadas a que se pague, por ejemplo, al precio que tienen las escuelas o que tienen las universidades, es evidente que las personas que han nacido en las capas más pobres de la sociedad, en la clase trabajadora, etcétera, no podrán acceder, no tendrán las mismas condiciones. Por lo tanto, la única manera que hay de asegurar en una sociedad democrática que todas las personas jóvenes tienen las mismas posibilidades, por así decir, es como si en una carrera pues tuvieran que salir del mismo punto, o vemos que unos salen ya más adelante que otros, ¿no? Entonces, en una sociedad democrática todos tenemos que salir desde el mismo punto de partida. ¿Cómo lo podemos asegurar? Bueno, pues si realmente tenemos una escuela, un sistema educativo que es igual para todo el mundo. ¿Cómo lo logramos? A través de que el sistema sea público. En cuanto introducimos sistemas privados, es evidente que habrá ya jerarquías, puesto que los sistemas privados serán pagando. Por lo tanto, si tenemos escuelas privadas en las cuales hay que pagar, con diferentes precios, por supuesto, según el nivel, una serie de cuestiones. Si tenemos universidades privadas en las cuales las cuotas pues serán también mucho más altas, evidentemente ya no existe la igualdad de oportunidades, queda destruida. Entonces, la única manera que tiene un país para asegurarse que sus jóvenes, hombres y mujeres, tienen las mismas capacidades, las mismas posibilidades de alcanzar el máximo de su potencial y de aportar al máximo a su país, es precisamente que la escuela pública sea la escuela de todos y todas, que la escuela pública sea la escuela que canaliza a toda aquella gran parte de la población. Si luego ustedes me dicen, bueno, pero si hay alguien que quiere una educación distinta, bueno, pues siempre puede haber escuelas privadas, y entonces estas escuelas privadas tendrán un coste, pero la escuela pública tiene que ser del más alto nivel posible, porque es la escuela para toda la población, y por lo tanto necesitamos que toda la población pueda acceder al nivel más alto posible. Y esto es una cuestión ya no solo de justicia democrática, que por supuesto que sí, sino también de desarrollo económico, puesto que un país que no puede utilizar los talentos de sus personas jóvenes es un país que no va a ir adelante, que se va a quedar
dependiente de los inventos y de la tecnología de otros países. Mientras que un país que quiera progresar, pues tiene que utilizar toda la capacidad y los talentos de su gente joven, y eso lo consigue con una buena educación. Una buena educación, por ejemplo, en el sector primario, implicaría formación integral, es decir, no solo conocimientos matemáticos, de lengua, de historia, sino también formación artística, formación deportiva, capacidad de ejercicio de la ciudadanía. Claro, por supuesto. Mire, yo no conozco Venezuela y no puedo, por lo tanto, opinar sobre su sistema educativo. Pero puedo decirle que respecto a los sistemas europeos y en muchos lugares del mundo, hay que cambiar muchísimo la mentalidad, porque fueron construidos en una etapa en la cual había muy poca información sobre la historia, sobre la ciencia. Entonces la escuela en muchos casos era el único vehículo para dar esta información, ¿no? Pues niños que estaban en el campo, todo esto no les llegaba de otro modo. Por lo tanto, la escuela se creó como un vehículo de información. Ahora, en este momento, tenemos otros medios como el que estamos utilizando, tenemos acceso a Internet, a muchísimo conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la información es muy abundante. La escuela no necesita centrarse en la información, sino que tiene que dar otro tipo de enseñanzas. ¿Qué es lo que no tenemos, en cambio? Pues muchas veces criterio, ¿verdad? Ahora mismo estaba hoy mismo oyendo en España, ¿no? un estudio que se ha hecho y se dice, bueno, pues muchas niñas, por ejemplo, que son de 10, 11 años, ya están muy preocupadas por su aspecto, por su belleza, tienen problemas incluso de anorexia que están creciendo en España. Bueno, todo esto sabemos que es la publicidad la que lo ha inducido. Entonces, la escuela tiene que dar criterios para que estas niñas y los niños igual, porque también están sometidos a una tremenda presión publicitaria por otras cosas, ¿no? Que tengan criterio para saber que a lo mejor aquello que ven en la televisión pues no es conveniente, es nocivo, está mal enfocado, toda una serie de cosas, Porque es más difícil corregir la televisión, hay que decirlo, yo lo he intentado repetidamente, pero nos cuesta mucho más. Las televisiones dicen, mire, esto no es un medio educativo, aquí esto es para entretener. Entonces, bueno, no podemos evitar que las personas jóvenes estén sometidas a todas estas cuestiones. Por lo tanto, la escuela tiene que dar en cada momento aquello que la gente joven necesita. Hoy es importante que aprendan historia, por supuesto, pero sobre todo que aprendan criterios de cómo aprender historia, porque la historia la pueden aprender en los libros, la pueden aprender en Internet, en cambio el criterio de, bueno, ¿cómo voy a aprender historia? ¿Qué tengo que saber en relación a la historia? Y más allá de la historia, de las matemáticas, de la lengua, que por supuesto tienen que estar, pues todo lo que se necesita para vivir en el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos, por ejemplo, una cuestión importante es toda la cuestión relativa a la igualdad de género, a la igualdad de las personas, vengan de donde vengan. Es decir, una educación para la democracia. Esto es importantísimo. Otros aspectos importantísimos que estamos ahora viendo en España, en algunos casos, ¿no? La educación para la seguridad vial, la seguridad frente a cualquier imprevisto, a las catástrofes, todo esto la escuela tiene que transmitirlo. Los valores humanos, incluso pues qué es vivir en una democracia, qué significa la relación, ¿no? con el Estado, con los gobiernos, cómo resolver los conflictos. Todo esto son cosas que la escuela tiene que transmitir. Por lo tanto, hoy no es suficiente con lo que consideramos las asignaturas clásicas. Lo que pasa es que cuesta mucho cambiarlo porque hay muchas rutinas. Marina, nosotros pertenecemos quizás a generaciones que postergábamos la utopía. Es decir, íbamos a la escuela a aprender cómo iba a ser el mundo. Lo soñábamos para salir al mundo a transformarlo. Hoy los jóvenes quieren vivir la utopía en la escuela. Eso implica un enorme desafío. Por ejemplo, una escuela debe tal vez comenzar a pensar en consultar a los propios estudiantes sobre los reglamentos, sobre las normas, es decir, tener participación en la toma de decisiones básicas del propio entorno escolar para poder construir ciudadanía realmente participativa. Si no les puede parecer aburrido a los jóvenes que tienen
quizás las utopías en tiempos más cortos y la escuela no es atractiva en eso que le hablamos de una nueva ciudadanía. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, por supuesto, todo esto es importantísimo. Hay que, como decía, no es solo, la escuela no es solo aprender las asignaturas clásicas, es aprender la vida, aprender a compartir, aprender a vivir en sociedad. Por lo tanto, necesitan aprender todo esto. Yo tengo que decir que para mi suerte, pues fui a una escuela en una situación muy rara, porque yo nací, pues claro, en la España franquista, que tenía una educación muy mala, pero quedaban algunas maravillosas escuelas del pasado, de la etapa republicana, y entonces fui a una escuela que me enseñó a participar. ¿Y cómo participar? Bueno, pues realmente la vida de la escuela en gran parte la llevábamos los niños y niñas, ¿no? Teníamos cargos y cada mes se renovaban los cargos, es decir, había como un gobierno y una serie de trabajos internos que asumíamos los alumnos y las alumnas desde que teníamos 6 años. Y entonces entendí lo que significa la participación. Porque cuando alguien un día tiene responsabilidad, sabe que es difícil ejercer una responsabilidad y por lo tanto cuando no la tiene, no tira piedras contra el que tiene responsabilidad por cualquier cosa, porque sabe que no es fácil el ejercer una responsabilidad de mando, por ejemplo, y entonces todo esto va compensándose y se va aprendiendo. Entonces yo creo que es muy importante que la utopía de la escuela, precisamente hay que renunciar a todo lo que son los aspectos más memorísticos, más no, la letra con sangre entra, se dice en España, se decía, porque esto ya es muy antiguo, pero todavía, por desgracia, en este momento el gobierno de nuestro país ha promovido una ley educativa que, en cierto modo, vuelve a este pasado, ¿no? De modo que, bueno, yo creo que es una ley que no va a durar mucho porque ya está en contradicción con lo que es la sociedad actual. Hay que ir por otros caminos. No se puede hacer esto, sino que lo que se tiene que hacer es realmente involucrar al estudiantado. Ahora, sin olvidar que, de todos modos, hay una diferencia entre lo que es el profesorado y lo que es el estudiantado. Y que las personas jóvenes necesitan conocer normas y tener normas. Porque aquí también en una época en España, pues precisamente porque salíamos de una escuela muy autoritaria, lo que se hizo fue querer abolir todas las normas. Y eso también fue un desastre. Y se vio entonces pues, que realmente las instituciones tienen que tener normas, ahora normas flexibles y normas que se puedan cambiar y que se puedan discutir y que se puedan mejorar. Pero la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, la libertad consiste en tener claros pues, cuáles son los marcos en los que se puede actuar y en ver si no son suficientemente amplios cómo los vamos ampliando, pero no, digamos, en decir, bueno, pues cada niño y cada niña que haga lo que quiera, porque entonces realmente es muy difícil canalizar su educación. Marina, en Europa se está logrando la meta de inclusión igual para los hombres y las mujeres. Tú fuiste presidenta del Instituto de la Mujer, desarrollaste una perspectiva bien importante en tu gestión, pero las metas las estamos logrando. Tiene igualdad de oportunidades hoy las mujeres, tanto para entrar a la escuela como para ejercer profesionalmente la docencia. En España sí, es decir, lo que se está produciendo incluso es que hay más mujeres en la educación universitaria hoy mismo en España, como pasa en muchos otros países, que hombres, tal vez porque los hombres van más a la formación profesional. Entonces, respecto del profesorado, tenemos todavía una jerarquía que no es homogénea. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que cuando más vamos hacia las primeras etapas educativas, como puede ser pues, la escuela primaria, incluso la escuela infantil, la proporción de profesoras, de maestras, es muy elevada, mucho más que la de maestros. Cuando llegamos a la universidad, por supuesto tenemos mujeres que son profesoras, que son catedráticas, yo misma lo soy, pero en una proporción mucho menor que la de hombres. Es decir, tenemos en España hoy aproximadamente 15% solo de catedráticas universitarias, frente al 85% de catedráticos. Por lo tanto, no hemos conseguido todavía una igualdad total. Entonces, esto hay que... yo lo que aconsejaría en el caso de Venezuela es que efectivamente se hiciera un estudio, probablemente ya existe, para saber en qué
qué porcentajes de mujeres hay en cada nivel educativo como profesoras y ver si ya se ha alcanzado, digamos, un nivel de equidad. Lo que decimos siempre en España es nunca más de un 60% de un mismo sexo, ni menos de un 40%, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver cómo está en Venezuela, yo no lo conozco, y si no es todavía paritario, pues poner los medios para que lo sea. Hay toda una serie de medidas que se pueden utilizar para facilitar justamente el volver a equilibrar la existencia de hombres y mujeres en cada nivel educativo. Marina, en toda la región latinoamericana, quizás por la herencia de la etapa colonial, siempre miramos con mucha atención las reformas educativas en España y Sí, hay una tendencia a copiar en cierta medida los cambios. Se ve como innovación lo que se hace sí, en la metrópoli española. sí, Hoy muchos están estudiando el cambio de la LOMCE, la Ley Orgánica sí. de Educación de España. ¿Qué aspectos consideras tú negativos de esa ley que no Bueno, debiéramos copiar? lo primero que diría, por favor, no la copien, ¿eh? En nada, en nada. Porque ya le digo, en este mismo momento estoy escribiendo un artículo sobre algunos aspectos de esta ley, ¿no? Y para darles pues un toque crítico, porque, bueno, no es que lo diga yo, es que el profesorado en un porcentaje altísimo está contra esta ley, se ha dicho por activa y por pasiva. Bueno, en fin, es decir, consideramos que es una ley negativa, que es una ley en algunos aspectos es una ley que nos lleva a, a la etapa franquista. Incluso, digamos, la ley de 1970 que existió en España sobre educación era mucho más abierta, mucho más progresista, en cierto modo, de lo que es la LOMCE. De modo que representa un retroceso importantísimo la LOMCE. Entonces, ¿en qué aspectos? Bueno, básicamente hay muchos aspectos, ¿no? Pero para decir el que yo considero como fundamental. En lugar de abrir las posibilidades para que toda la población pueda estudiar y pueda llegar al máximo de sus capacidades, pues lo que hace es cerrar el acceso. ¿Cómo lo cierra? Bueno, de muchas maneras. Primera forma de cerrar el acceso, pues favoreciendo la escuela privada, favoreciendo la educación privada. Sabemos que en España hay una gran parte de la educación que es concertada, la educación primaria y secundaria, que es concertada. Es decir, que es privada, pero recibe dinero del ministerio. Pero sabemos que además del dinero del ministerio, pues normalmente estos centros educativos cobran a los padres, aunque sea concepto de voluntario, etcétera, pero realmente pues hay que pagar para ir. Entonces, las universidades privadas también están creciendo y multiplicándose en España, y en cambio las universidades públicas tienen recortes muy fuertes en este momento. ¿Qué es la primera cosa que se observa ya? Pues que está bajando las matrículas en las universidades públicas. Se está matriculando menos gente. ¿Por qué? Porque han subido mucho los precios, las tasas universitarias, y porque ustedes saben que estamos en una crisis económica en la cual muchas familias no tienen recursos. Por lo tanto, mi temor es que de los sectores de las clases populares que habían llegado a la universidad en los últimos años, y especialmente las mujeres, que hoy son todavía mayoría como estudiantes, pues en los próximos años no puedan ir a la universidad o, digamos, baje enormemente su porcentaje, ¿no? Esta es la primera cosa. Segunda cosa que establece la LOMCE, pues cada vez más exámenes, más pruebas, más filtros, que es también una manera de filtrar por clases. Que establece una separación de ciclos, no solo, ahora estaba en 16 años, lo pasa a los 15 años. Cuanto antes se hace la separación de ciclos, más se perjudica a los chicos y chicas que vienen de las clases populares, por una serie de razones que sería muy largo explicar. Bueno, y aparte, esto digamos en el aspecto antidemocrático de que el sistema educativo va a servir mucho menos para la promoción
de jóvenes que proceden de las clases populares que tendrán menos acceso. Ahora, si luego miramos los contenidos, pues bueno, se pasa muy directamente a entender, es decir, la filosofía que está detrás no es la filosofía del humanismo, sino la filosofía del capitalismo, ¿eh? Es decir, entender que las personas son básicamente productores y entonces tienen que educarse pues, para poder producir al máximo, para dar un rendimiento. Incluso se incorporan cosas como es ya, por ejemplo, pues, aprender algo del mundo económico, pero desde la enseñanza secundaria, etcétera. Y en cambio todo lo que son las materias de tipo más humanista van cayendo, tienen menor importancia. Y al mismo tiempo todo ello pues con una fuerte presión de la Iglesia Católica para volver a implantar la religión no como obligatoria, en este momento no han conseguido por lo menos como obligatoria, pero sí como una materia fundamental que tiene que estar en todos los centros, etc. Lo cual es grave en este momento porque, claro, estamos en una sociedad en España con personas procedentes de diferentes religiones. Tenemos muchos inmigrantes que pues, son de creencias musulmanas o de otras creencias. Entonces, claro, no tiene mucho sentido el que la escuela tenga que dar todas estas religiones, o vamos a volver a una etapa de luchas entre los jóvenes porque unos eran cristianos, los otros eran musulmanes. Es decir, volvemos 500 años atrás, no solo 50, sino 500, ¿no? Y la LOMCE también plantea ir al modelo de evaluación externa, ¿no? Muchas evaluaciones, muchas medidas. Exacto. Es decir, que siempre sabemos que siempre todos los sistemas educativos, las leyes educativas que tienen tanto interés en el control es porque quieren hacer clasificaciones. Porque lo que les interesa no es realmente la transmisión de conocimiento, sino la clasificación del alumnado. Y entonces de ahí repetir pruebas y repetir exámenes y repetir, claro. Eso es grave en la medida en que sabemos, por otra parte, que los sistemas educativos más progresistas precisamente en muchos casos prescinden de los exámenes, en las etapas de primaria sobre todo, ¿no? Se prescinde de los exámenes y se evalúa de otra manera, ¿no? Pero cuanto más exámenes y más, pues quiere decir volver a un tipo de educación memorística, a un tipo de educación hecha básicamente para crear jerarquías y para clasificar a las personas, lo cual acaba siendo generar una clasificación que en cierto modo repite las posiciones de nacimiento, es decir, que quienes han nacido en los sectores más pobres pues se encuentran con bajas calificaciones. Sin embargo, han resultado exitosos la OSD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en colocar en discusión un concepto de calidad educativa. Hoy en día hay una moda de la calidad. Desde tu perspectiva, ¿hay una posibilidad de construir una propuesta de calidad educativa no vinculada al gran círculo de producción capitalista? Claro, por supuesto que la hay, por supuesto, pero siempre depende de qué consideremos calidad, ¿verdad? Si se da como objetivo pues que las personas salgan, digamos, preparadas para poder trabajar únicamente, bueno, pues la calidad se entiende de una manera. Cuando se entiende que la educación tiene que ser una educación integral y que la escuela tiene que ser inclusiva, entonces la calidad se entiende de otra manera completamente diferente. Entonces, por ejemplo, en Europa se ha hablado mucho del sistema educativo en Finlandia, que ha sido un sistema educativo que en este momento pues es el que a través de PISA, por ejemplo, de las pruebas PISA, etcétera, está dando los mejores resultados. Bueno, pues cuando se ve qué pasa con el sistema educativo en Finlandia, precisamente es todo lo contrario de lo que nos está proponiendo la LOMCE. Es un sistema inclusivo, es un sistema que prescinde de los exámenes en la etapa de primaria, es un sistema que da muchísima importancia a los valores, a la participación, es decir, que trabaja sobre algo que además es de lógica, es de sentido común, ¿no? A los niños y niñas, si lo que les pides es esfuerzo y estudiar, cosas que no les interesan,
pues esto les aleja del conocimiento. Si lo que haces es integrarles a algo que les interesa, promover su entusiasmo, su curiosidad por el mundo y les transmites instrumentos para saber manejarse en este mundo, están encantados, lo adquieren jugando, porque en realidad pues son cosas que les interesan porque les capacitan para vivir, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece totalmente absurdo ir en la dirección del esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Como no sea basado en el interés de la persona y en movilizar los recursos personales, pues me parece que todo lo demás no da fruto. Por lo tanto, evidentemente que podemos tener un modelo de calidad y un modelo de calidad totalmente diferente del que se está promoviendo en este momento. Marina, atrevámonos a soñar juntos. Vamos a imaginar que los decisores en políticas educativas te piden 3 ideas fuerza para transformar los sistemas educativos en Europa o en cualquier parte del mundo que le parezcan pertinentes. ¿Cuáles serían esas 3 ideas fuerza, Marina? Bueno, para mí la primera idea sería precisamente la de la escuela inclusiva. ¿Inclusiva qué quiere decir? Pues que tiene que mezclar alumnos y alumnas de todo tipo, que tiene que haber niños y niñas inmigrantes que nos traen una riqueza cultural extraordinaria que si no está a nuestro alcance, ¿no? Que tiene que haber pues, niños y niñas que a lo mejor tienen discapacidades, pero que en su discapacidad tienen capacidades en otras cosas extraordinarias. Que tiene que haber niños y niñas procedentes de diferentes grupos sociales, porque han aprendido cosas diferentes según donde han nacido, etc. O sea, la escuela inclusiva me parece fundamental como base de la democracia para aprender a convivir con todo tipo de personas. Luego, para mí sería muy importante que fuera una escuela coeducativa. ¿En qué decimos cuando decimos coeducativa? Bueno, precisamente el tema de la convivencia entre chicos y chicas. Bueno, muchas personas me dicen, pero es que esto ya existe, porque la escuela mixta pues ya es una escuela en la que tenemos chicos y chicas. Pero habiendo estudiado a fondo la escuela mixta, nos damos cuenta de que conviven los chicos y chicas, pero en realidad es una escuela que está basada en criterios todavía masculinos. Por ejemplo, cogemos los libros de historia y vemos que aparecen reyes, aparecen batallas, y casi nunca aparece una sola mujer. Uno de los estudios que hice hace años sobre los libros de texto, pues bueno, salió en el sorteo que hicimos, salió comparar o estudiar la lección justamente sobre el descubrimiento de América, ¿no? Bueno, pues vimos todos los libros que en ese momento se utilizaban en el bachillerato en España. Y resulta que muchos de ellos no aparecía ni una sola mujer. Es decir, hasta la pobre reina católica había desaparecido. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque de hecho parece que algo tuvo que ver la mujer. En otros aparecían la reina católica y Marina la Malinche, la mala de la película. O sea que es todo lo que quedó. En otros no aparecía ni una y yo dije, bueno, pues realmente si viniera un extraterrestre no sabría que hay mujeres en América, porque no, ni una, no se habla de ellos, no existen. Esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar en bien de los niños y en bien de las niñas. Ahora esto sería muy largo de explicar, no creo que podamos adentrarnos, pero en fin, como usted quiera. Pero una de las cosas que hemos visto es que a los niños, las niñas se ha cambiado un poco el perfil y tenemos acceso ya a la educación y a todo tipo de educación, pero a los niños se les sigue educando en un modelo muy machista, muy machista de ejercer la violencia, demostrar que se es fuerte, no tener miedo de nada, tener siempre que ser el ganador, y eso tiene unas consecuencias terribles para los hombres, porque mueren antes. Y esto no es una afirmación que le hago así por casualidad, es porque he trabajado sobre las estadísticas de mortalidad, las causas de mortalidad, y está clarísimo que sobre todo los hombres jóvenes mueren precisamente porque tienen inculcada esta idea de que tienen que ser fuertes, poder con todo, y entonces esto a través de accidentes, de drogas, de homicidios,
pues tiene un precio muy alto en vidas masculinas, ¿no? Y femeninas, porque tenemos la violencia de género, pero incluso más en vidas masculinas. Entonces tiene que cambiar este modelo cultural que hay detrás. Y la tercera línea para mí sería la escuela que transmite valores y responsabilidad. Y entonces creo que hay que asociar a las personas jóvenes a responsabilidades. Evidentemente a cada edad pues a un nivel determinado, o sea, cuando tienen 6 años, pues los niños y niñas pueden ser jardineros o pueden ocuparse de la biblioteca o pueden poner bien las sillas o pueden cuidar un árbol. Cuando tienen 15, pues pueden ocuparse de tareas en su barrio, pueden trabajar con las personas mayores de su barrio o con las necesidades que existen en su barrio, pero tener responsabilidades, porque estamos educando unas generaciones irresponsables, pero que no es culpa suya, es porque no les hemos sabido transmitir la idea de la responsabilidad. ¿La sexodiversidad sigue siendo invisible en el debate y en la acción educativa? Claro. O sea, esto es algo que se oculta, no pasa nada. No, si la escuela es para todos, ya van todos, quiere decir van las niñas y los niños, no. Por eso tenemos que empezar por distinguir niñas, niños. Tenemos que distinguirlo en el lenguaje para ser conscientes. ¿Cómo es que no hay mujeres en los libros de texto? ¿Cómo es? Esto no sé cómo es en Venezuela, pero casi apostaría que debe ser igual que en España. Cuando se mira qué ocurre en un patio de juegos de una escuela, los niños ocupan todo el patio, ocupan el centro, juegan con el balón, hacen deporte. Las niñas están en los rincones mirando. Esto no puede ser. Tiene que haber juegos de niños y juegos de niñas, y que los niños aprendan a jugar los juegos de niñas y las niñas aprendan a jugar los juegos de niños. ¿Por qué? Hombres y mujeres necesitamos todo tipo de capacidades, todo tipo, saber cuidar. Los hombres necesitan aprender a cuidar y las mujeres necesitamos saber pelear también cuando es necesario. Entonces todo esto es un mundo que tiene que ir cambiando, y por eso le digo que la coeducación me parece una línea de futuro y una línea cada día más necesaria. Para ir cerrando este contacto internacional, Marina, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas y venezolanos, que en sus aulas, con sus estudiantes, con sus representantes, con las comunidades, están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para conocer más el sistema educativo y transformarlo. ¿Cuál es tu mensaje para ello, Marina? Bueno, pues mi mensaje es que sean felices y que hagan felices a su alumnado, a sus niños y a sus niñas. Y hacerlos felices no implica, pues, digamos, que la educación tenga que ser como una tortura, sino todo lo contrario. Lo importante es que les enseñen a vivir, que les enseñen a amar la cultura, a utilizar la cultura para vivir mejor, y que les enseñen sobre todo a ser felices, a convivir con todo tipo de personas y a valorar a todo tipo de personas. Conversamos hoy desde Barcelona, España, con la doctora Marina Subirats. La doctora es doctora en filosofía, profesora emérita de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Marina, por este contacto internacional. Gracias a vosotros.